su creación en 1963, se convirtió en un objeto revolucionario para el mundo. Y es que este rectángulo con cintas enrolladas en su interior, más allá de la música que contiene, es prácticamente un icono popular que marcó toda una época. Ya sabes de qué estamos hablando, ¿no? Adivinaste. Hoy te contaremos la historia del cassette. Este relato nos lleva a 1963, año en el que Lou Ottens creó una cajita de plástico de 10 centímetros por 6 que cambiaría la industria musical para siempre. Como jefe de ingenieros de la compañía holandesa Hazard, propiedad de Philips, Ottens estuvo a cargo del desarrollo de un prototipo para almacenar y reproducir música que 10 años más tarde se popularizó en todo el planeta con el nombre de cassette. Él estaba obsesionado con la posibilidad de crear una tecnología compacta para reproducir música, ya que por esos años las canciones sonaban en discos de vinilo, y estos eran demasiado grandes y frágiles como para adaptarse al movimiento de la población, que ya estaba empezando a tener un ritmo de vida más agitado. Entonces sí, los sonidos eran siempre un placer estático, pero este prototipo prometía dotar a la música de movimiento, algo que pudieras llevar contigo a donde quieras, un concepto que, por supuesto, aún no existía. Y bueno, fue en ese contexto que este buen hombre inventó el cassette, palabra que significa cajita en francés, y que refiere al envase que contiene dos pequeñas bobinas con una cinta magnética que las conecta. ¿Cómo es que funciona este invento entonces? Pues en esa cinta se graba la música y se puede reproducir tanto de un lado como de la superficie opuesta, lo que exige que los oyentes saquen el cassette del reproductor para escuchar las ya célebres cara A y cara B. Bueno, al año siguiente de su creación, en 1964, los cassettes ya se habían internacionalizado, ya que viajaron a Europa, y 4 años más tarde desembarcaron en Estados Unidos. En 1971 se logró mejorar la reducción de ruidos a través del uso de una cinta de dióxido de cromo, lo cual hizo que los sonidos viajen cada vez mejor a bordo de esta cajita plástica. Pero la verdadera popularidad llegó de la mano de las cintas vírgenes, es decir, cassettes que daban rienda suelta a la creatividad, ya que los usuarios ahora podían grabar ellos su propia música, copiar álbumes completos, crear un compilado propio y hasta dejar registro de la voz propia a través de las grabaciones caseras. El cassette se había convertido entonces en un mundo de posibilidades en donde el oyente decidía qué música o audios quería que éste contenga. Así fue que en los 70s y los 80s los cassettes reinaban en el mundo de la música, pero aún faltaba algo para que estos estén completos. Prácticamente lo que se convirtió en su par perfecto. Y es que, a diferencia de los discos de vinilo, estas cajitas eran fuertes, resistentes y compactas. Así que podían viajar en mochilas y bolsillos para compartirse, ya que resistían todas las vicisitudes de cada viaje. Entonces, pues, empezó a hacer falta un aparato de reproducción que sea igual de ligero para también poder transportarlo. Así fue que el 1 de julio de 1979 nació el Walkman, un reproductor portátil a pilas que permitía una costumbre que continúa hasta nuestros días: escuchar música en cualquier lugar y de forma individual, gracias por supuesto al uso de auriculares. Entonces ya prácticamente los cassettes tenían el monopolio de toda la escucha de la música, ya que en los años 80 los cassettes se imponían en los estéreos de los autos, en los Walkmans y en las grabadoras caseras. Pero su reinado estaría por acabar pronto. De hecho, fue el mismo Lou Ottens el que participó en la creación del sucesor del cassette, el disco compacto o CD, una nueva tecnología que se insertó de forma paulatina entre los consumidores
y que terminó por imponerse como el nuevo rey de la reproducción de sonidos. De esta forma, en 1981, Sony y Philips lanzaron los CDs al mercado. Discos fabricados en policarbonato y recubiertos de aluminio que con un peso de apenas 30 gramos podían almacenar hasta 650 megabytes, por lo que se impusieron primero en el mundo de la música y más tarde en el universo de la informática. Así, durante gran parte de la década de los 90, los CDs y los cassettes lograron convivir pacíficamente en las disquerías. Sin embargo, la fidelidad del sonido y la proactividad del CD terminaron por imponerse por completo. Y ya para mediados de la década del 2000, los discos compactos habían arrasado con el mercado, acompañados de los Discman. Bueno, entonces ese fue el fin de los cassettes, dirás tú. Pues no, porque aunque no lo creas, en este año, 2023, se ha registrado la venta de cassettes más alta de los últimos 20 años. Claro que todavía no se llega a superar la venta de discos de vinilo, cuyo formato ha vuelto a estar de moda hace ya algunos años. Pero aún así, las icónicas cajitas están indudablemente de vuelta también. Existen varios factores que explican este fenómeno, pero el principal de ellos tiene que ver con el lanzamiento de varios álbumes en este formato. Bandas y artistas de gran renombre como Harry Styles, Taylor Swift, Florence and the Machine y Arctic Monkeys, e incluso la misma banda sonora de la taquillera película Barbie, han lanzado material en este formato, lo cual ha hecho que muchos seguidores compren estas cintas, ya sea por curiosidad o por un sentimiento coleccionista. Sin duda, estas cifras sorprenden mucho, ya que hace 15 años atrás no se esperaba este gradual aumento. Pero bueno, esto podría dar pie a que más artistas se sumen y estrenen más álbumes o canciones en un formato que volvió a lo grande y que, al parecer, quiere volver a destronar a los discos de vinilo, aunque en un contexto y época diferentes. ¿Tú qué dices? ¿Te comprarías cassettes en esta época?